Ahora vamos a ver una enfermedad que se causa cuando tenemos obstrucciones renales y va a ser la hidronefrosis. Seguramente la han escuchado alguna vez y si no, la van a escuchar. ¿Por qué? Porque es bastante común. ¿Qué es la hidronefrosis? Va a ser la dilatación por causa de la orina en la pelvis renal y los cálices relacionados. Además de la dilatación, vamos a tener atrofia progresiva del riñón debido a obstrucción del flujo de orina. En el caso de que este paciente tenga mucho tiempo con obstrucción renal, por cualquier motivo, va a haber una atrofia progresiva del riñón. Por ejemplo, este es el que ha tenido la hidronefrosis, que se ve mucho más chiquito, con una corteza mucho más pequeña que su lateral, que su homolateral. El grado de hidronefrosis depende de la duración, grado y nivel de obstrucción. Mientras más tiempo el paciente tenga obstruida la vía renal, mayor probabilidad de hidronefrosis. El riñón podría transformarse en quística, una imagen quística de pared delgada con atrofia parenquimatosa. Como están viendo aquí, como estos espacios crecen y se vuelven como quistes. Obviamente, todo ese lugar del riñón que se ha vuelto quiste va a comenzar a presionar a las nefronas que están funcionando de manera normal. Y por lo tanto, eso va a conllevar a la muerte de estas nefronas y a atrofia renal, que el riñón ya no pueda funcionar. Y todo esto por la obstrucción. Son como que consecuencias crónicas de la obstrucción. Se comienza a hinchar, a ser muy grande el cáliz renal y luego comienzan a aparecer quistes a nivel de la corteza y la médula y estos quistes van a producir que la cantidad de nefronas funcionales disminuya. Esta afección es generalmente unilateral, del riñón que ha sufrido la obstrucción. Y como les decía, que no es muy común que los dos uréteres se obstruyan, entonces, bueno, vamos a tener hidronefrosis solamente del riñón que ha sido comprometido con la obstrucción renal. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener con la hidronefrosis? La obstrucción de las vías urinarias alienta el crecimiento de microorganismos. Como les decía, esa éstasis renal va a producir que se comiencen a multiplicar microorganismos como bacterias y virus dentro de las vías urinarias. Y debe sospecharse también en personas con itus recurrentes, o sea, aquellas personas que tengan infecciones urinarias que son muy frecuentes, se tratan, pasa un mes, 2 meses y tiene otra infección urinaria, otra infección urinaria. Esto puede ser, ¿por qué? Porque las vías renales puede que tengan obstrucciones. Entonces, si hay obstrucción de las vías renales, va a ser mucho más fácil que las bacterias se multipliquen. Y por lo tanto nuestro paciente todo el tiempo va a estar con infección urinaria, a pesar de que le hagamos tratamientos, a pesar de que le demos antibióticos endovenosos, todo va a pasar un mes, 2 meses y otra vez va a tener una infección urinaria. Entonces en estos hay que sospechar y buscar alteraciones de los uréteres, de la vejiga, de la unión urétero-vesical y todo esto. La hidronefrosis unilateral completa o parcial podría permanecer en silencio durante periodos largos. Como les decía, los riñones pueden aguantar, o sea, no es que hoy se ha tapado y nos vamos a dar cuenta ahora mismo, sino sobre todo cuando es una obstrucción parcial. En el caso de que sea una obstrucción parcial de las vías urinarias, ni nos vamos a dar cuenta y este proceso se va a volver crónico. Bien, entonces ahí es donde se desencadena y se forma lo que es la hidronefrosis. La obstrucción supravesical aguda, tal como la que se debe a un cálculo renal alojado en el uréter, se relaciona con dolor agudísimamente grave. Como les decía, cuando la obstrucción es incompleta va a ser muy difícil que nos demos cuenta. En cambio, cuando la obstrucción del riñón ha sido completa, no sale más orina. O sea, este uréter no logra llevar más orina hacia la vejiga, entonces ahí sí podemos experimentar bastante dolor.
El dolor de los cálculos renales se va a producir por la dilatación del uréter. El uréter no está tan acostumbrado a mantener esas presiones, entonces a ese nivel es que podemos sentir dolor y por lo tanto alertarnos y buscar ayuda. También tenemos causas más insidiosas como por ejemplo el estrechamiento de la unión ureteropélvica. Por lo general producen poco dolor, pero destruyen totalmente el riñón. Como les decía, para que tengamos hidronefrosis, cuando tenemos solamente un cálculo que tiene una obstrucción completa, entonces nos vamos a dar cuenta rápido. Pero cuando nuestro paciente va a tener una obstrucción incompleta, entonces este riñón va a comenzar a experimentar hidronefrosis, que es esta disminución de la corteza, que van a haber quistes y cada vez se va a ir deteriorando la función renal. Mientras más tiempo permanezca el paciente con esto, va a producir recién signos y síntomas. Bien, vamos a tener mucho tiempo sin darnos cuenta del problema que está teniendo nuestro riñón. La obstrucción bilateral completa, o sea, únicamente en el caso que tengamos una obstrucción bilateral completa, se va a producir lo que es la oliguria y anuria. Oliguria, que es la disminución de la cantidad de orina, que esta puede llegar finalmente a lo que es la anuria, que va a ser aquel paciente que no va a producir orina. De una manera muy rápida es difícil darse cuenta que un paciente tiene anuria. O sea, te va a decir, sí orino menos, pero ¿cuánto menos? Orina que una vez al día y 10 ml, o orina 2 veces al día, pero cada vez que orina 1 litro, digamos. Entonces, así nada más preguntándole al paciente va a ser un poco difícil saber si tiene oliguria o anuria. Entonces, en el caso que uno esté sospechando, va a tener que pedirle pruebas de la función renal, obviamente que va a ser lo último que se va a alterar. La urea y la creatinina va a ser lo último que se va a alterar. Primeramente, el paciente va a tener una disminución de la cantidad de orina. Entonces, eso va a ser mucho más fácil cuantificar en una internación. ¿Por qué? Porque sobre todo a los pacientes que tienen patología renal y cardíaca, les hacemos un balance hídrico estricto. ¿Qué significa eso? Las enfermeras o el médico que está a cargo tiene que tener la función de sumar todos los líquidos ingeridos, más el líquido del suero, y restarlo con aquello que va a ser eliminado por la orina. Entonces ahí es donde nos podríamos dar cuenta que si el paciente tiene oliguria o anuria. Y finalmente, insuficiencia renal. Con la obstrucción bilateral parcial, la manifestación más temprana es una incapacidad para concentrar la orina, reflejada por poliuria y nicturia. Siempre igual a los pacientes hay que preguntarles, ¿se levanta usted en la noche para ir al baño, para hacer pis? Y dice sí, bueno, entonces ya estaríamos sospechando de nicturia. Aunque también hay muchos pacientes que tienen la costumbre de tomarse los vasos de agua antes de dormir, digamos. Entonces, en estos pacientes, obviamente, que han tomado 2 vasos de agua antes de dormir, va a pasar 1 hora y media, 2 horas, y esa vejiga se podría llenar. ¿Por qué? Porque le han aumentado la cantidad de líquidos ingeridos. Entonces, por lo tanto, lo recomendable para que un paciente con una función renal normal no se levante en la noche para orinar es que no tome agua antes de dormir o ningún líquido, ¿no? Entonces, pedirles a los pacientes que mínimo 2 horas antes o 3 horas antes de que ya se vayan a dormir, no tomen líquido. Esa es la recomendación. ¿Para qué? Porque lo ideal para descansar, digamos, es que uno pueda dormir. O sea, lo ideal, lo que todos quisiéramos es dormir 8 horas diarias en la noche de corrido o 7 horas, ¿no es cierto? Entonces, para lograr esto, porque cuando el paciente se va a levantar en la noche, cada noche para orinar, va a ser algo que va a interrumpir el sueño REM y el sueño no REM, y por lo tanto no vamos a tener un descanso igual. Por más que duerma 7 horas, pero ha sido interrumpido por la orina, entonces no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es que 2 horas o 3 horas antes de dormir no
se consuma líquido. Pero en el caso que estos pacientes tengan obstrucción bilateral, así no consuman ningún líquido antes de dormir, va a seguir experimentando lo que va a ser esta nicturia, ya que el paciente se va a levantar en la noche para ir a orinar. O en el caso que tengan diabetes también. La hipertensión es una complicación ocasional de la obstrucción en el tracto urinario. Si digamos un paciente que no era hipertenso comienza a experimentar presiones más altas de un día a otro, si digamos siempre una chica joven manejaba 170, 110, 80, 160, entonces bueno, uno le toma la presión y aparece con 140, 70. Entonces ahí vamos a decir, no, ¿qué ha pasado? Bueno, puede ser que tenga algo de alteración psicológica, esté sensible, cansada, o haya tenido una discusión, qué sé yo. Si es eso, bueno. Pero si no ha tenido ninguno de esos eventos, no ha tenido nada que según ella le eleve la presión, no ha estado nerviosa, no ha estado ansiosa, y se ha elevado la presión y se mantiene elevada, por más que uno le dé medicamentos, qué sé yo, alguien que no ha tomado nunca enalapril, uno le da enalapril, con esto debería bajar, pero no baja, no baja. En vez de eso comienza a subir, presenta 140, 140, 150 de presión sistólica. Entonces, bueno, ahí sí deberíamos decir, o al menos pensar en que podría obtener una obstrucción parcial a nivel de las vías urinarias. Bien, entonces esos pequeños detalles hay que tenerlos muy en cuenta al evaluar a nuestros pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico y tratamiento? El diagnóstico oportuno es importante. Como les decía, debemos darnos cuenta de las variaciones que va a presentar nuestro paciente. En la cantidad de orina, en el color de la orina, en el olor de la orina, nos podemos dar cuenta de estos pequeños cambios de mixturia, una orina muy diluida, una orina muy concentrada. Preguntarle qué cantidad de líquidos se está tomando al día, más o menos, cuántas veces orina en el día, si 5, si 10, si 15. ¿Por qué? Porque estas afecciones son normalmente tratadas, las podemos solucionar del todo. Pero si no nos damos cuenta y se vuelve un proceso crónico, y ahí va a tener, va a conllevar lo que es la atrofia renal, entonces como que ya no va a haber solución. Un retraso en el tratamiento podría ocasionar daño permanente a los riñones. Yo nunca olvido que allá en Argentina sobre todo me pasó eso, aquí no tanto, bueno, capaz será porque no estoy tan de cerca con las patologías renales, pero bueno. Me pasó de que estaba en la terapia y había una niña de 15 años que se había internado por convulsiones repetitivas, tenía muchas convulsiones. Ella tenía un diagnóstico de una patología cerebral y eran por eso las convulsiones que las había tenido toda la vida, pero este último como que tenía mucho más. Entonces no sabíamos por qué era, le hacíamos un hemograma, salía normal, examen general de orina, no sé qué, y resulta de que había tenido una infección urinaria crónica, ya crónica. Cuando la vimos, ya había atrofia renal, había pus a nivel renal, o sea, una infección urinaria terrible. Gracias a Dios era de un solo riñón. Entonces, por lo tanto, ya la paciente estaba en terapia intensiva, o sea, estaba grave, con los signos vitales muy alterados, hipotensión, taquicardia, sudoración, fiebre, todo. Le habíamos puesto antibióticos por todo lado, pero ya era como que tarde. Entonces tuvimos que, bueno, ha habido un consejo, todo, y se le ha tenido que retirar ese riñón. Y se le ha tenido que hacer una exéresis del riñón, entonces por lo tanto esa niña a consecuencia de una infección urinaria crónica con obstrucción urinaria obviamente ha quedado con un solo riñón y era joven, es joven. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con estos pequeños cambios de la orina. Mientras más antes nos demos cuenta, muchísimo. La ultrasonografía, o sea, la ecografía de los riñones, ha demostrado ser la modalidad de diagnóstico simple, no invasiva. ¿Por qué? Porque no tenemos que pinchar al paciente nada, es solamente por afuera
que le ponemos el equipo, es más útil para diagnosticar la obstrucción urinaria. Los métodos radiológicos, exploraciones por tomografía, urografía excretora, que les había comentado, podrían utilizarse también para diagnosticar estas obstrucciones urinarias. Otros métodos de diagnóstico, como el análisis de orina, el examen general de orina, del que siempre les hablo, determina el grado y afectación renal y la presencia de infección. Si va a haber infección o sospechas de infección, lo vamos a ver a través del análisis de orina, o si no, finalmente, de los cultivos de la orina. El tratamiento de la obstrucción de las vías urinarias depende de la causa. Si es un tumor, sacar el tumor. Si es un cálculo, sacar el cálculo. Si es una alteración genética, hacer una cirugía reconstructiva para que la orina tenga un buen flujo. Entonces va a depender de cuál sea la causa que esté obstruyendo hacia las vías urinarias.